Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mercedes López, ustedes ya me conocen y voy a hacerles la última clase del curso de Tecnología Médica, tratando de entregarles una visión resumida, sintética, actualizada sobre la infección por COVID-19. Voy a compartir con ustedes la presentación. Obviamente, si ustedes tienen cualquier duda, si necesitan material adicional o tienen alguna pregunta, me escriben a mi mail y si puedo ayudarles, lo resolvemos rápidamente. Los tópicos que vamos a tratar en esta clase va a ser un breve resumen sobre la realidad epidemiológica de la pandemia en Chile, generalidades de interés del virus SARS-CoV-2, generalidades de la enfermedad COVID-19, y vamos a hablar con algún grado de detalle sobre la respuesta inmune frente al SARS-CoV-2, tratamiento y vacuna. Y lo primero que uno quisiera decir es que hay que contextualizar el momento con una frase que es bueno siempre tenerla presente, y es que solo llevamos 10 meses con la infección por SARS-CoV-2. Por lo tanto, si bien hay mucho que ya sabemos, la gran mayoría de las cosas sobre este virus y sobre la presentación clínica y sobre lo que viene no lo sabemos. COVID-19 entonces se le conoce a la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 que irrumpió en el mundo en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, y a partir de esto se expandió por todo el planeta muy rápidamente, de manera que ya el 10 de marzo del 2020 la OMS declaraba la infección como una pandemia a nivel mundial. Hoy día sabemos que el virus no solamente causa una enfermedad respiratoria severa, sino que además causa una enfermedad gastrointestinal y neurológica, por lo menos, ¿sí? Se asocia además a daño en múltiples otros órganos. La historia natural de COVID-19 es muy variable. La mayor parte de los pacientes tienen una infección asintomática o cursan con síntomas leves a moderados, cerca del 80%. Un 20% restante hace enfermedad muy severa, y en ese porcentaje justamente se concentra en los sujetos más viejos. La enfermedad, sabemos que la enfermedad tiene dos fases, una primera que es protectora y a partir de la cual el sistema inmune es capaz de desarrollar una respuesta inmune que logra eliminar el virus. Si esta es incapaz de hacerlo, viene una segunda fase que es inflamatoria, donde fundamentalmente se produce una desregulación de la respuesta inmune con producción de distintos reactantes inflamatorios y células que van a generar muchas veces daño irreversible a muchos tejidos. Los datos recientes demuestran que la infección por SARS-CoV-2 deja inmunidad protectora en modelos animales, en modelo de mono. Sin embargo, ya hay evidencia documentada de reinfección en humanos. Por lo tanto, todavía hay mucho que saber fundamentalmente en la dinámica de la respuesta inmune que da origen o no a una inmunidad protectora de largo plazo. Cuando analizamos la realidad epidemiológica de la infección, tenemos que hacer jugar dos conceptos o dos jerarquías. Una son los factores de riesgo epidemiológicos y biomédicos de la infección, es decir, aquellas condiciones biológicas que van a hacer que la enfermedad sea más grave, con aquellas condiciones sociales y culturales y económicas que conversan con las primeras. Dentro de los factores de riesgo biológico está la vejez, el síndrome metabólico, que es realmente una triada de enfermedad que tiene que ver obesidad, hipertensión y diabetes, que en conjunto generan un estado proinflamatorio en los individuos, y la alta carga viral de entrada. Sabemos que mientras más virus sea inoculado a los individuos, esto se asocia a mayor gravedad de la enfermedad.
Si nosotros hacemos conversar esto con determinantes sociales de la salud, propios de la pobreza, como el hacinamiento, la mala alimentación que en Chile se asocia a la obesidad y las condiciones socioeconómicas que llevan a enfermedades asociadas, y además a tener que exponerse continuamente al virus por ir al trabajo, vemos que eso medianamente explica estos datos que tengo acá en la mano izquierda, que muestran que la diferencia entre las tasas de mortalidad de las comunas más pobres de Santiago, como Los Espejos, como La Pintana, Cerro Navia, San Ramón, son 4,5 veces superiores a las mortalidades observadas en Ñuñoa, La Reina, Las Condes o Vitacura, lo cual da cuenta de la enorme inequidad multidimensional que tenemos en nuestro país. Y da cuenta, además, de la cifra no menor de muertos que llevamos hasta la fecha, donde ya sumamos 17.956 muertos contabilizados por el DEIS. SARS-CoV-2 es un coronavirus de la familia Coronaviridae que tiene muchos virus, pero 7 de ellos producen enfermedad en humanos, 4 de estos enfermedad muy simple o leve, y 3 de ellos nos han complicado, que son justamente SARS, el año 2002, MERS el año 2012 y bueno, SARS-CoV-2 el año 2019, y nos han complicado porque hacen enfermedad severa en los humanos, pero además tienen características epidémicas. SARS-CoV-2 es un virus que tiene, esta es una caricatura del virus, tiene estas espículas que son comunes en los coronavirus, le da el origen a su nombre como una corona, ¿cierto? Este es el material genético del virus. Hay una gran parte de él que es utilizado para sintetizar las proteínas que tienen que ver con la replicación del virus y su ensamblaje, y hay una parte que tiene que ver con las proteínas que van a ser estructurales del virus. De ellas hay muchas de estas proteínas que son antigénicas, la proteína N es antigénica, la proteína S es antigénica, la M y la E, pero la más importante sin duda es la proteína S, que es esta proteína, que es la que tiene estas espículas de la corona, y que es la que se une al receptor del virus, el receptor AC2. Lo interesante de esta proteína es que es una proteína muy grande, que tiene una zona que es realmente importante, que es la zona que se denomina la RBD, que es justamente la que hace la conexión con su ligando AC2. AC2 es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 y está ampliamente distribuido en el organismo. Cuando una de nuestras células que tiene el receptor AC2 toma contacto con el virus, se va a producir el reconocimiento de la proteína S por el receptor AC2, pero para que realmente el virus sea endocitado se requiere una segunda proteína, que es una serina-proteasa, que se llama la TMPRSS2, y que permite que este segmento RBD se exponga y de esta manera se permite la endocitosis del virus. Una vez el virus endocitado, va a ocurrir la traslación y la transcripción del material genético del virus, su ensamblaje y su exocitosis. COVID-19 entonces es una enfermedad que tiene múltiples síntomas, varían mucho en las personas, pero en general los signos y síntomas más comunes son el cansancio, la tos, la fiebre y la diarrea, además de que en 1/3 de los pacientes se da anosmia, que es que los pacientes dejan de oler y dejan además junto con eso dejan de degustar. Esta falta, esta anosmia, se recupera varias semanas después de finalizada la enfermedad, pero es patognomónica del virus. Los primeros síntomas de la enfermedad se dan en promedio entre los 5 a 6 días después de la infección, con un intervalo de 2 a 14. La mediana de la aparición de la neumonía, que complica a la mayor parte de los pacientes, de 8 días, con un intervalo de 5 a 13. El síndrome de distrés respiratorio, que es lo que mata a los pacientes en general,
aparece al 9º día, entre el 8 y el 14º día, y la necesidad de ventilación mecánica aparece en promedio a los 11 días. Importante decir en este punto de que la mayor expansión de la enfermedad, o sea, cómo se expande la infección, es por individuos asintomáticos, ya sea durante su periodo de contagiosidad, ya sea individuos que van a permanecer asintomáticos durante todo el curso de la enfermedad o que están en el periodo asintomático justo antes de la aparición de los síntomas. Sabemos que en ese grupo de pacientes que van a hacer síntomas, alrededor de 3 a 2 días antes del inicio, los pacientes ya están contagiando, están expulsando el virus. En general, el fin del periodo de contagiosidad puede ser de al menos 10 días después del comienzo de la enfermedad. Sin embargo, si los pacientes no han mejorado de sus síntomas o si permanecen con fiebre dentro de los últimos 3 días, uno debería alargar ese periodo más allá de los 10 días. Entonces, ¿cómo es la respuesta inmune al virus? Vamos a detenernos un poquito en esta diapositiva para que después veamos dónde están las fallas que ya estamos observando y que podrían dar cuenta de las distintas formas clínicas que la enfermedad tiene. Cuando el virus infecta a un individuo, recuerden que el virus ingresa, el virus se transmite fundamentalmente por aerosoles, también se transmite por fomite, es decir, por superficies contaminadas, pero fundamentalmente hoy día sabemos, y por gotitas de fiebre, pero hoy día fundamentalmente sabemos que una parte importante de la infección se debe a aerosoles. De ahí la importancia del uso de mascarilla y de distanciamiento físico para impedir la infección. Se transmite y se adquiere por un individuo no infectado a través de la vía aérea y a través de la vía ocular, ¿sí? Recuerden también lo que les comenté de que la carga viral es importante y de nuevo pone énfasis en la necesidad de mantener distanciamiento físico y muy importante llevar mascarilla, especialmente si uno está en lugares con poca ventilación, con mucha gente, etc. Entonces, cuando el virus ingresa a la célula, se va a producir, lo primero que se produce es el reconocimiento del virus por receptores de la respuesta inmune innata, y como respuesta a este reconocimiento van a ocurrir dos cosas: se van a activar los genes dependientes de los genes que van a determinar la secreción de interferones tipo 1, y además se va a activar el inflamosoma para la secreción de citoquinas proinflamatorias y quimoquinas. Estas señales que nacen desde la célula infectada producen dos cosas. La primera, lo que conocemos como un estado antiviral, que en resumidas cuentas lo que hace es permitir que las células aledañas a la célula infectada por un virus estén más resistentes a las nuevas infecciones virales, y además los interferones y las citoquinas y quimoquinas producidas por la célula infectada van a activar a otras células de la respuesta inmune, entre ellas a las células natural killer, que van a ir a apoyar y a destruir a las células infectadas por los virus. Y van a apoyar, la respuesta inmune a través de la secreción de más interferones. Las células dendríticas, por su lado, van a capturar el virus, van a procesarlo y van a presentarlo en los linfonodos aledaños a las células T, CD4 y CD8. Recuerden que las células CD8, al igual como las natural killer, tienen un rol fundamental para eliminar mediante apoptosis a las células infectadas con los virus. Además, las células CD4 generadas, gracias al ambiente rico en interferones y otras citoquinas, van a generar distintos subtipos: TH17, T-helper1 y T-helper foliculares. Los linfocitos TH1 van a ir a apoyar tanto a los linfocitos TCD8 como a las natural killer para eliminar directamente a las células infectadas con los virus por medio de apoptosis, pero además van a ir a ayudar a las células B a generar células plasmáticas secretoras de anticuerpos.
ya que esta célula es rica en interferón gamma, va a favorecer que estas células B produzcan fundamentalmente anticuerpos de isotipo IgG, pero adicionalmente se van a formar anticuerpos de isotipo IgA. Obviamente recuerden que como primer anticuerpo secretado frente a cualquier infección, incluidas las virales, está el anticuerpo IgE. Una vez que el interferón ya empieza a ponerse en el tejido, se van a activar además macrófagos que van a apoyar a la respuesta inmune para ayudar, ¿cierto?, a las células fundamentalmente CD4. Ojo que este es una caricatura que muestra una respuesta ideal que ayuda finalmente a contener la infección. Y para resumir, entonces, para tener una adecuada respuesta inmune antiviral, uno debería tener una adecuada y temprana secreción de interferones tipo 1 para generar un estado antiviral y para favorecer la actividad de las células natural killer, que van, a su vez, a destruir a las células infectadas con los virus directamente. Adicionalmente, la respuesta inmune adaptativa debe activarse adecuadamente de manera de tener una buena respuesta TH1 y TH17 para apoyar a los linfocitos TCD8 que también van a ir a eliminar a las células infectadas con los virus. De manera que si esto ocurre de manera virtuosa, nosotros vamos a tener una eliminación temprana del virus y vamos a impedir que el virus siga infectando a las células desde la vía aérea respiratoria superior hacia la inferior, que es donde se va a producir un daño importante y vamos a ver enseguida por qué. Cuando miramos entonces qué pasa con el virus, nos encontramos lo siguiente: así como lo que recién mencionamos, la respuesta inmune innata es fundamental para lograr detener la infección en etapas precoces, impedir que el virus replique y que siga su trayecto hacia la vía aérea inferior, el virus SARS-CoV-2 tiene mecanismos que le permiten escapar de esta primera respuesta. Lo que sabemos hasta ahora es que el SARS-CoV-2 lo que hace es, una vez que es reconocido por los receptores intracelulares, fundamentalmente TLR3, TLR7, TLR8, que reconocen el virus, este virus logra bloquear la respuesta de interferones tipo 1, retardando su aparición y por lo tanto disminuyendo la resistencia o el estado antiviral que nosotros imponemos comúnmente frente a la infección por virus. Sin embargo, la secreción de citoquinas y quimoquinas, productos de la activación del inflamasoma, permanece intacta. Por lo tanto, tenemos una paradoja, tenemos un estado antiviral que se retarda en el tiempo, lo que permite que el virus se replique, y a la vez el virus está activando el inflamosoma, lo que aumenta la inflamación, ¿sí? Y esa es una paradoja que pudiera explicar, por lo menos en parte, por qué los pacientes severos se desregulan y tienen esta inflamación tan acentuada. Con respecto a la respuesta inmune adaptativa, vamos a partir por la respuesta inmune humoral. Dijimos en la primera diapositiva, ¿cierto?, de que una vez que se activaban las células dendríticas y activaban a los linfocitos TCD8 y CD4, los CD4, a través de los T foliculares, tienen un rol fundamental en inducir un cambio de isotipo en los linfocitos B para secretar IgG. Pero no basta con eso, las IgG que nos sirven para la respuesta inmune antiviral son las IgG que tienen como función neutralizar, es decir, bloquear a la proteína S de manera que ella no pueda unirse al receptor AC2 y no pueda infectar a la célula. ¿Ya? Eso se denominan anticuerpos neutralizantes. Una respuesta inmune protectora no solamente genera buenas natural killer, buenos linfocitos T citotóxicos, sino que de manera importante una buena cantidad o unos buenos títulos de anticuerpos neutralizantes de manera de impedir que las células sean infectadas por el virus. De esta manera impedimos su destrucción, ¿cierto?, que es la que causa un daño tisular.
Cuando analizamos entonces la respuesta inmune que se produce frente al SARS-CoV-2 que ya estamos viendo en los pacientes, vemos que en la curva, esta es un gráfico que muestra el tiempo en la horizontal y los títulos en la vertical, y vemos que en la curva rojita la detección de RNA de SARS-CoV-2 y de antígenos, y vemos entonces más tardíamente las curvas de los anticuerpos. Como era de esperar, los anticuerpos de clase IgM específicos al virus se empiezan a secretar a partir del día 7 de la primera semana y tienen su pic alrededor del día 10 del día 11, después de lo cual comienzan a disminuir prontamente y muy rápidamente. Los anticuerpos IgM indican infección temprana, ¿sí? Indican infección temprana por SARS-CoV-2. A diferencia de los anticuerpos de clase IgA e IgG, en verde IgA, en azul IgG, que son mucho más tardíos, como era de esperar, alcanzando un pic, los de clase IgG, alrededor de las 2 semanas, o del día 14 o del día 15. Y después, obviamente, como era esperable, comienzan a disminuir en el tiempo. Dos cosas a considerar acá. Primero, fíjense ustedes que los anticuerpos IgG e IgA resultan bastante tardíos durante el curso de la infección misma. Fíjense que acá ya en el momento en que empezamos, que tenemos el pic de detección, el virus ya está entrando en su etapa de declinación. Estos son en caso obviamente de pacientes no graves. Los pacientes graves tienen otra dinámica. Eso es lo primero. Y pasa un tiempo bastante largo, desde el inicio de la infección hasta que recién empieza incluso a aparecer el anticuerpo IgM. La otra cosa a llamar la atención es que lo que sabemos hasta ahora es que la presencia de anticuerpos es bastante variable en los pacientes. Hay algunos pacientes que tienen IgA, hay otros pacientes que tienen IgG e IgA, hay algunos pacientes que no podemos detectar IgM o que no podemos detectar ningún anticuerpo. Por lo que la presencia de anticuerpos no siempre es indicador de enfermedad actual. Debido además a que recientemente se ha descrito de que existe reactividad cruzada entre varios antígenos o epítopes de SARS-CoV-2 con el virus del 2002, el virus SARS, muchos de estos test tienen reactividad cruzada entre anticuerpos que están realmente reaccionando y que han sido producidos por infección por SARS y no por SARS-CoV-2. ¿Okay? Por lo tanto, y es unido además a que los tests rápidos de detección de anticuerpos son muy variables en cuanto a su especificidad y sensibilidad. Lo que podemos decir entonces es que la cantidad, funcionalidad y temporalidad de los anticuerpos específicos contra SARS-CoV-2 ha mostrado una gran variabilidad entre distintas etapas de la enfermedad y entre individuos, y no puede por sí solos darnos ninguna información viable sobre el estado de la infección o sobre la calidad de la inmunidad de los sujetos evaluados. Y para lo único que podrían ser útiles una vez validados los test que se están utilizando es para hacer estudios poblacionales o de poblaciones cerradas. Esta otra cosa interesante con respecto a los anticuerpos, entonces decíamos que son muy variables, que podemos tener anticuerpos de clase IgA, IgG, que los anticuerpos IgM aparecen alrededor de la semana, pero desaparecen rápidamente. Y la otra cosa que tenemos y que es muy notable es que los títulos de anticuerpos se asocian a la gravedad de los pacientes. Quiero que se fijen en este gráfico. Ustedes tienen pacientes asintomáticos en verde, pacientes infectados con otros virus en azul, donantes, pacientes infectados con SARS-CoV-2 leves en negro y pacientes infectados con SARS-CoV-2 con enfermedad severa, y vean que los títulos de anticuerpos se asocian a gravedad de la infección. Y mucho de esto puede tener que ver con que, quiero que se fijen en esta primera diapositiva, si yo les dije es que estos anticuerpos los que nos servían son los anticuerpos neutralizantes que impiden la entrada del virus
a la célula, pues bien existen otros anticuerpos que se llaman anticuerpos facilitadores, que reconocen proteínas de la envoltura viral, pero que no logran, pero que son en el fondo, ayudan a que la célula ingrese el virus, porque a través de su fragmento FC son reconocidos por receptores de esos fragmentos FC y entonces se internaliza el virus y se internaliza el anticuerpo, y esos son considerados anticuerpos facilitadores. Ya hay descrito para otros, para la infección por SARS, por el primer virus, que este primer virus produce anticuerpos facilitadores, y no sería raro entonces que el virus SARS-CoV-2 también los produjera. La otra cosa importante y que refuerza la variabilidad de los anticuerpos, aquí ustedes tienen, esto es un estudio de una corte muy cerrada, pero que es coherente con los resultados posteriores. Aquí está el paper. Quiero que se fijen primero acá, ustedes tienen acá individuos asintomáticos y sintomáticos, y los asintomáticos fueron medidos si tenían IgG específica contra el virus o si no tenían. Azul los que tenían, verde los que no tenían. Quiero que se fijen que los individuos asintomáticos, un 60% de los sujetos no tiene anticuerpos de clase IgG en su periodo convaleciente, y en la fase perdón, no sé si lo habré dicho bien, lo voy a repetir, porque esto de grabar es difícil. Quiero que se fijen en los individuos asintomáticos, 60% tienen anticuerpos de clase IgG en su fase convaleciente, y 81,1% lo tienen en la fase aguda. Sin embargo, lo relevante es que un 40% de estos sujetos asintomáticos no tienen anticuerpos IgG en su fase convaleciente detectables, e incluso cerca de un 20% en su fase aguda. Los pacientes sintomáticos, en cambio, tienen una mucha más elevada positividad de anticuerpos, pero hay un porcentaje que no es menor, de cerca de un 13%, que en su fase convaleciente y en su fase aguda no presentan anticuerpos de clase IgG detectables. En cuanto a la respuesta inmune celular, recuerden, pareciera importante, ¿cierto? Vamos a volver a esta figura. Cuando hablamos de respuesta inmune celular, estamos hablando de todo el resto que no es anticuerpo, es decir, estamos hablando de las respuestas CD8, CD4, natural killer, de las respuestas de monocito. Y quiero que se fijen acá en cómo andamos. Primero, desde el punto de vista celular, esta enfermedad se caracteriza en los individuos severos por tener una profunda linfopenia, ¿sí? Una profunda linfopenia que es disminución de los linfocitos en sangre periférica, que se asocia y se correlaciona con la severidad y muerte. Se considera que un paciente que tiene una disminución de hasta un 5% o menos de un 5% de los linfocitos es un paciente que tiene unas altas probabilidades de fallecer por COVID-19. Pero asociado a esta linfopenia que vamos a ver, que pareciera ser causada por múltiples eventos, existe una neutrofilia, es decir, un aumento de la cantidad de neutrófilos en la sangre, que también es un indicador de gravedad de la infección. En muchos pacientes se ha asociado además a una eosinopenia, es decir, a una disminución de los eosinófilos en sangre, pero eso no está... no se observa en todos los estudios, ¿sí? Aparece en algunos estudios y otros no. Lo notable de esto es que además de tener una disminución de los linfocitos totales y un aumento de los neutrófilos, particularmente de una población de neutrófilos especial, tenemos que existe una disminución de linfocitos TCD8 y una disminución de linfocitos TCD4, tanto en pacientes hospitalizados que no necesitan ventilación, como en pacientes hospitalizados que sí requieren, ¿ya? O sea, la linfopenia es un signo que indica necesidad de hospitalización de los pacientes. Cuando vemos estos linfocitos, nos podemos dar cuenta de varias características. No solamente están disminuidos en número, probablemente debido a que aumenta su apoptosis y disminuye
generación de linfocitos en la médula, la generación de linfocitos, de precursores de linfocitos, sino que también tenemos aumento tanto en los linfocitos T como como en las células natural killer de marcadores característicos de cansancio. Es decir, tenemos una disminución en número de los linfocitos T y de las células natural killer, pero además marcadores de que los que quedan están extraordinariamente cansados, comillas, para realizar sus funciones, lo que estaría indicando además un problema funcional muy importante. Entonces, ¿qué es lo que vemos finalmente en los pacientes severos? Esta es una tomografía de un paciente con unos pulmones normales. Quiero que vean un paciente con COVID. En el fondo lo que aquí les está demostrando son alveolos ocupados. ¿Ocupados por qué? Ocupados por células inmunes y por líquido, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Si el SARS-CoV-2 logra ingresar a nuestro organismo y la respuesta que producimos, tanto de la respuesta inmune innata como de la respuesta inmune adaptativa, no logra destruir el virus durante este proceso de internación en la vía aérea superior, y el virus logra llegar a la vía aérea inferior, se encuentra con un tipo celular que tiene un gran porcentaje de receptores AC2 y además es extraordinariamente respondedor al virus, que es el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2 es un macrófago especializado que forma además el surfactante pulmonar, que permite mantener los alveolos con una tensión superficial para favorecer el intercambio gaseoso entre el oxígeno que respiramos y la sangre que permite su transporte hacia los órganos. Entonces el virus ingresa al macrófago, este macrófago va a producir, entonces se va a infectar, se va a alterar su producción de surfactante, pero además va a producir una gran cantidad de citoquinas y quimoquinas proinflamatorias producto de la activación del inflamosoma. Producto de esto entonces van a ser atraídas múltiples células al alveolo pulmonar y lo van a ocupar. Paralelamente se van a empezar a producir anticuerpos que van a generar complejos inmunes, que van a circular por los vasos sanguíneos que irrigan esta interfase alveolo capilar, y ahí van a producir no solamente trombos que van a ocluirlo, sino que además inflamación localizada que altera la permeabilidad de estos vasos y produce una alteración de esta barrera alveolo capilar, haciéndola permeable al líquido y favoreciendo entonces el llenado de los alveolos, no solamente entonces de células, sino que también de líquido, lo que se conoce como el síndrome de distrés respiratorio. Recuerden que estos pacientes están además, debido a esta ocupación, con un gran esfuerzo respiratorio, que cansa sus músculos accesorios y por lo que requieren ventilación mecánica para poder seguir respirando. Pero aún así, debido a que los alveolos están ocupados con células y con líquido, muchos de estos pacientes van a requerir, además de circulación extracorpórea, no es suficiente entonces al aumentar, el apoyar a la musculatura accesoria con la ventilación mecánica, sino que derechamente se requiere reemplazar el pulmón completo. Asociado a todos los cambios que les dije, existen una serie de otras alteraciones. Muchas de ellas son consecuencias o secundarias a la inflamación sistémica, pero otras secundarias a la infección del virus de las mismas células. Tenemos distintos síndromes neurológicos, tenemos daño renal importante, daño hepático, daño gastrointestinal, daño cardíaco. Han salido últimamente una serie de papers que indican que el virus podría infectar específicamente a células miocárdicas y dar cuenta de algunos de los síntomas de estos pacientes. Por lo tanto, la infección es bien compleja y está dando cuenta entonces de esta definición inicial que hacíamos de que más que una infección solo respiratoria es una infección multisistémica. Los casos severos, entonces, que son los que más nos complican, se asocian a linfopenia y neutrofilia, aumento de interleuquina 6,
aumento de la inflamación del endotelio vascular, alteración de la difusión alveolo capilar, y aumento de los reactantes de fase aguda, VHS, proteína C reactiva, dímero D, ferritina y procalcitonina, dando cuenta de la falla multiorgánica y la inflamación sistémica. Recordar además que existen una serie de eventos trombóticos y tromboembólicos durante la infección, lo que ha hecho pensar de que hay algunas formas, o que las formas severas tienen algunos énfasis. Hay algunos pacientes severos cuyo énfasis es la inflamación sistémica, y hay otros pacientes severos cuyo énfasis son las circunstancias tromboembólicas, ¿ya? Y de acuerdo a esos énfasis que uno puede mirar con algunos de estos mecanismos, o sea, de estos reactivos de fase aguda o de indicadores en sangre, uno puede definir si la enfermedad es más trombótica o más inflamatoria, y dar tratamientos más específicos. Segundo, y para finalizar esta diapositiva, recordar entonces que entre un paciente asintomático y uno severo hay un delicado equilibrio entre la inmunidad protectora que logra eliminar el virus de la disregulación inmune que produce daño. Lo que no sabemos todavía es cuánto de esto determina la calidad y duración de la inmunidad protectora de largo plazo, es decir, la memoria inmunológica, y tampoco sabemos las secuelas con que los pacientes severos que han sobrevivido a la infección van a quedar. Ya sabemos de las secuelas respiratorias y algunas secuelas neurológicas, y está por verse algunas secuelas inmunológicas en el largo plazo. Los tratamientos para la infección, esta es una diapositiva que no voy a preguntar, pero solamente para que ustedes vean en este juego que va numerando desde 1 hasta 9 las distintas alternativas terapéuticas. La verdad es que hasta la fecha los tratamientos que se utilizan son tratamientos sintomáticos, se utilizan corticoides, anticoagulantes, manejo respiratorio con ventilación mecánica, oxígeno de alto flujo, posición prono, mantener el sistema cardiovascular y renal funcionando, etc. Y esos son en general los tratamientos que han permitido hoy día manejar mucho mejor COVID-19 que al inicio de la infección, y todo el resto de estos tratamientos, incluido el remdesivir, están todavía en evaluación. Con respecto a las terapias inmunes, el plasma convaleciente tuvo altas perspectivas al comienzo de la infección. El plasma convaleciente es finalmente sacar plasma de un paciente recuperado que va a tener una serie de moléculas en su interior que teóricamente podrían favorecer la respuesta anti-SARS-CoV-2, entre ellos citoquinas antiinflamatorias, proteínas anticoagulantes y anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, hasta la fecha, la utilidad del plasma convaleciente en pacientes severos no ha sido demostrada, y es más, hay varios protocolos clínicos en donde no habría relación entre el uso de plasma convaleciente y un mejor resultado en pacientes severos. Están en curso el uso de plasma convaleciente en pacientes durante su ingreso al hospital para ver si cambia el curso de la enfermedad. Con respecto a las vacunas, esto es el récord que estamos teniendo ahora. Existen 29 vacunas en ensayos en fase 1, 14 en fase 2, 11 en fase 3, 5 han sido aprobadas, y aquí, ojo, estas vacunas son vacunas que teníamos previamente, por ejemplo, la vacuna contra la BCG, que se ha aprobado para usar en algunos settings especiales. Ninguno de estas otras vacunas
específicas para SARS-CoV-2 están aprobadas para su uso completo. Existen muchos desarrollos, como ustedes lo habrán visto en la clase de vacunas. Muchos de ellos hoy día están en fase 3, solamente repetir lo que dijimos en la clase de vacunas, es necesario que los ensayos en fase 3 se desarrollen en el tiempo adecuado, ya que las anteriores fases han sido desarrolladas con mucha rapidez, con vacunas y desarrollos que fueron muy rápidos y por lo tanto hay que evitar que reacciones adversas graves puedan aparecer en los pacientes que están dentro de los ensayos. Así que estos ensayos deberían ser muy, muy largos para poder evitar que cuando pasemos las vacunas a la población general tengamos que lamentar reacciones adversas de importancia. Por esto, por lo tanto, requiere que como estudiantes de la salud y como personal de la salud entendamos que las vacunas no son una solución de corto plazo. Las vacunas demorarán en estar a disposición de la población, por lo menos estarán, si es que los ensayos en fase 3 salen bien, a finales del próximo año, y por mientras tendremos que aprender a convivir con el virus y a tener las medidas de distanciamiento físico y uso de mascarilla para que podamos mantener una vida lo más normal posible. ¿Qué debemos tomar en cuenta con respecto a las vacunas? Lo mismo que les dije, las vacunas son un bien común de toda la humanidad y por lo tanto las vacunas no pueden tener, no son una mercancía desde mi punto de vista que genere un comercio, que se vendan al mejor postor, sino que deben ser mecanismos, tecnologías que estén a disposición de toda la población, a los cuales se asegure un acceso equitativo y oportuno, y obviamente para que eso sea posible se requiere impulsar la participación y la información y la transparencia hacia toda la comunidad. Así que dicho eso, con esto dejo de compartir pantalla y dejo de grabar. Estoy a su disposición para cualquier pregunta y cualquier paper que ustedes deseen que yo les comparta. Así que muchas gracias.